En este tema vamos a hablar sobre la estructura y la composición de la Tierra. Para ello hemos utilizado el método sísmico como referente. Este consiste en el análisis de las ondas sísmicas de terremotos o explosiones provocadas por el hombre. El movimiento vibratorio de estas ondas se propaga en todas direcciones, como vemos en la imagen. Existen principalmente tres tipos de ondas sísmicas: las primarias, las secundarias y las terciarias. Realmente no son terciarias, realmente son superficiales, ¿vale? Las superficiales, aunque aquí ponga terciarias. Solamente vamos a estudiar en este tema las primarias y las secundarias. Las primarias vibran en movimiento longitudinal, en la propagación de la onda. Las partículas vibran en movimiento longitudinal, similar al de un acordeón, como vamos a ver en esta imagen. Este es el movimiento de las partículas en el paso de la onda. Estas son las primeras en recibirse porque son muy rápidas y se desplazan tanto por medios sólidos como líquidos. Las secundarias vibran en dirección perpendicular a la propagación de la onda, es decir, las partículas al paso de dicha onda vibran de esta manera. Dirección perpendicular. Esta es como una gelatina o como una cuerda al agitarla. Son las segundas en recibirse en los sismógrafos, ya que son más lentas, y solo se propagan por medios sólidos. Existen determinadas discontinuidades sísmicas. Una discontinuidad sísmica es el cambio de velocidad y dirección de la onda debido a que atravesamos un medio con una composición o estado físico diferente, es decir, de diferente naturaleza. Debido a estos cambios de dirección y de velocidad, hay zonas del globo donde no se recogen las ondas sísmicas. Estas se conocen como zonas de sombra. Las principales discontinuidades las tenéis aquí. Vamos a empezar por la más superficial. La de Mohorovici separa corteza de manto. Se encuentra a una profundidad que varía entre 5 y 60 kilómetros, dependiendo de la zona. La velocidad de las ondas P y S aumenta considerablemente. Su velocidad aumenta. La segunda la tenemos aquí. Se llama discontinuidad de Repetti. Está aproximadamente a unos 670 kilómetros de profundidad. Y lo que ocurre en ella es que se produce una disminución de las ondas P y S. Nos denota el paso de manto superior a manto inferior. La siguiente es la discontinuidad de Gutenberg. Esta se encuentra a 2.900 kilómetros de profundidad. En ella, las ondas P sufren un descenso brusco de la velocidad y las ondas S dejan de propagarse, mostrando que el núcleo tiene una parte líquida, pues estas ondas S no traspasan los medios líquidos. Separa manto de núcleo. Y finalmente tenemos la discontinuidad de Lehmann. Esta aparece aproximadamente a unos 5.000 kilómetros de profundidad. Separa dos regiones: el núcleo externo, que es fluido, y el núcleo interno, que es rígido. Se produce un aumento de la velocidad de las ondas P en esta discontinuidad. Gracias a todos estos métodos y a todas las discontinuidades y a los diferentes métodos geofísicos, sobre todo el método sísmico, aparecen durante toda la historia de la geología se han referenciado dos métodos geofísicos, dos métodos principalmente. Por un lado tenemos el método geoquímico, que se basa en la composición de los minerales o de los materiales y lo divide en corteza, manto superior e inferior y núcleo externo e interno, y el modelo geodinámico. Este modelo, que lo que nos tiene en cuenta es el estado físico en el que se encuentran los materiales, es decir, líquido, sólido, estado de fusión incipiente, es decir, estado como por ejemplo la plastilina cuando se calienta, ¿vale? Eso nos dice el estado físico en el que se encuentran los materiales. Y la dinámica, es decir, si hay corrientes de convección o es una capa estática.
Vamos a empezar por el modelo geoquímico. Lo primero que tenemos es la corteza terrestre. La corteza terrestre es la capa más superficial y presenta solamente un 1% de la masa. Su densidad media es 2,7 gramos centímetro cúbico. Esta separa la discontinuidad de Mohorovici, es la que separa la corteza del manto. Su espesor es diferente, puede ir de 35 a 60 kilómetros bajo los continentes, siendo esta corteza continental, y 10 kilómetros bajo los fondos oceánicos, corteza oceánica. Como hemos dicho, hay dos tipos, corteza continental y oceánica. La corteza continental es menos densa y más gruesa que la oceánica, y además mucho más antigua, de hasta 4.000 millones de años. En algunas zonas distinguimos tres capas en la vertical. Una capa superior, compuesta por sedimentos y rocas con poco grado de metamorfismo, poco compactadas. Suele ser de poco espesor. Una capa media, compuesta por rocas de metamorfismo intermedio, como son micasquitos y gneisses. Y rocas plutónicas de tipo granito, es decir, estas rocas magmáticas, que es la capa más gruesa, y luego una capa inferior formada por rocas muy metamorfizadas y rocas ígneas de tipo gabbro, rocas básicas. Esta es normalmente la más profunda y de un espesor intermedio. Por otro lado tenemos la corteza oceánica. Esta es más densa y más delgada que la continental y mucho más joven, no supera los 180 millones de años. Se encuentra en su mayor parte bajo los océanos y todo es de origen volcánico, todo se ha creado en las dorsales oceánicas, como veremos en el tema siguiente. Y después se ha recubierto de sedimento. Presenta una estructura en capas. En la estructura típica, la zona superficial estaría compuesta por sedimentos de espesor variable. Después tendríamos lavas almohadilladas, formadas por basaltos submarinos que al contactar con el agua, generan este tipo de lava. En el nivel 3 aparecen diques basálticos, ¿vale?, que no llegan a alcanzar la superficie y no llegan a contactar con el agua. Y su composición es similar a la de las lavas almohadilladas. Y finalmente en el nivel 4 tenemos gabbro, roca ígnea intrusiva. Fíjense, estas dos rocas son volcánicas, son de tipo volcánico, y el gabbro ya es de tipo plutónico o intrusivo, dentro de la Tierra, ¿vale? Las veremos en el tema correspondiente. Pasamos a hablar sobre el manto. El manto es la capa intermedia y va desde la discontinuidad de Mohorovici, que estaría por esta zona, a la discontinuidad de Gutenberg, que estaría en esta zona, delimitándolo con el núcleo. Su densidad va aumentando desde los 3,3 gramos centímetro cúbico hasta los 5,6 de zonas profundas, porque se va compactando el material. La discontinuidad de Repeti, que se sitúa en los 670 kilómetros, divide dos partes, núcleo superior y núcleo inferior. La naturaleza del núcleo es de peridotita, una roca ultrabásica de tipo plutónico, que veremos en su tema. La parte basal o inferior del manto inferior, la parte basal, tiene una capa que se conoce como nivel D', una capa muy activa, donde se calientan los materiales por efecto del núcleo y se generan plumas convectivas. Plumas convectivas que dan en superficie origen a puntos calientes, que veremos en su tema. Punto caliente que genera normalmente islas de tipo volcánico, como Hawái. En cuanto al núcleo, es la capa más interna y va desde la discontinuidad de Gutenberg al centro de la Tierra. Su densidad media es de 11 gramos centímetro cúbico. Se cree que está compuesta por hierro y níquel y en menores proporciones elementos más ligeros, como azufre, oxígeno o silicio. Presenta dos regiones: el núcleo externo líquido, ya que la temperatura funde el material, y el núcleo interno sólido, ya que la presión descomunal hace que se adquiera un estado sólido. Aquí debería de poner sólido, ¿vale? Una confusión. Ya hemos modificado el error.
¿vale? El núcleo interno en estado sólido por la enorme presión. Vamos a hablar del modelo geodinámico. El modelo geodinámico basado en la estructura física y las propiedades, eh, digamos, si hay movimiento o no hay movimiento en estas capas. Vamos a ver todas estas propiedades. Existen 4 capas diferenciadas. Tenemos la litosfera, la astenosfera, la mesosfera y la endosfera. En los últimos tiempos, astenosfera y mesosfera se unifican, algunos autores la unifican en manto litosférico, debido a que se desconoce o no hay criterios ciertos de que la astenosfera aparezca en todo el globo terráqueo. ¿Vale? Por eso lo vamos a definir con este nombre, manto litosférico. Vamos a hablar primero de la litosfera. La litosfera es la zona más superficial y es rígida. Y engloba corteza y una pequeña parte del manto, que se llama manto litosférico. Existen 2 tipos, la oceánica, que la tenéis aquí, y la continental. Debajo de esta se encuentra la astenosfera, entre 100 y 250 kilómetros. Esta presenta un comportamiento plástico, porque se cree que los materiales están parcialmente fundidos, un estilo a la plastilina. En ella se estima que aparecen corrientes de convección, que determinan la dinámica litosférica. Debajo de ella tendríamos la mesosfera, de 250 a 2700 kilómetros aproximadamente. Y en ella también hay corrientes de convección y penachos térmicos, plumas térmicas que ascienden. Según los últimos estudios, como hemos dicho, se pone en duda la existencia de la astenosfera, por lo que se propone el término manto sublitosférico para englobar tanto la astenosfera como la mesosfera. Los científicos proponen 2 posibles modelos de convección de estas 2 zonas. En uno de ellos la convección está fraccionada, es decir, la astenosfera tendría un modelo de convección por capa y la mesosfera otro. En otros modelos, otros científicos proponen un modelo de convección global de todo el manto sublitosférico, uniéndose la convección de astenosfera y mesosfera. Como digo, son los 2 modelos actuales que se proponen. Hay diferentes pruebas a favor y en contra de cada uno de ellos. Por lo tanto, no se puede decir que hay uno solo, sino que la hipótesis, que hay 2 principales hipótesis, las 2 que acabamos de nombrar. Por último tenemos la endosfera, que coincide con el núcleo geoquímico, del modelo geoquímico. Esta zona presenta 2 capas, la zona líquida, en la que hay corrientes de convección, y coincide con el núcleo externo, y la zona sólida, que coincide con el núcleo interno. ¿Qué aparece en las tareas del tema? Pues aquí tenéis en la primera el núcleo y manto, en la segunda tenéis discontinuidad, canal de baja velocidad, que debéis de buscarlo vosotros, este coincide con la astenosfera, ya os lo estoy indicando yo, y luego tendríamos por aquí sismógrafo, explicar lo que es un sismógrafo, una imagen, las ondas P, igualmente una imagen. ¿Qué es un diagrama sísmico? Buscáis la definición de diagrama sísmico. Ya dentro de la tarea 2 tenemos esta imagen que nos está mostrando el movimiento de alguna onda. La 2, que son las principales diferencias entre las ondas sísmicas. La 3, que es indicar de nuevamente lo que es discontinuidad, pregunta de examen casi seguro. Completar las principales discontinuidades. El 4 busca una imagen de los modelos geoquímicos y geodinámicos, incluyendo la URL y nombrando las capas de cada modelo. El 5, explicar las principales diferencias entre corteza oceánica y continental. Y con esto concluiría todo lo del tema, ¿vale? También tenéis la actividad dentro de su espacio correspondiente. La actividad del tema consiste en identificar a qué capa corresponden estas características, cada una de ellas, y en qué modelo se encuentra. Chicos, un saludo.